sobre los sistemas integrados de gestión, que es puntualmente sobre el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Se está viendo en este momento la presentación? Sí, señor. Perfecto. Bueno. La sigla de SGSST, como ya lo mencionaba, se refiere a Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces es la norma ISO que tiene que ver con el cuidado de los peligros y los riesgos que hay en el ambiente laboral. ¿Qué antecedentes tenemos en cuanto a esta norma? Pues obviamente lo sabemos que es emitida por la ISO, y parte de la responsabilidad que tiene toda organización, toda empresa, precisamente en el cuidado de la seguridad y salud de sus trabajadores. Y no solo de los trabajadores, como lo vamos a puntualizar más adelante, sino también de las demás personas que tengan que ver con la organización y que eventualmente en el momento de un accidente, de un riesgo que se presente, se encuentren allí en las instalaciones. Vale decir todo lo que son los públicos como contratistas, de pronto los mismos proveedores. Entonces, los sistemas de seguridad tienen que estar dentro de la definición del alcance de la norma, debe en lo posible cobijar a todo este personal. Se incluye no solo la prevención, no solo se debe incluir la prevención, sino lo que es la promoción y protección de la salud física y mental. Bueno, hoy por hoy esa labor la brindan principalmente las administradoras de riesgos laborales y las mismas EPS mediante el apoyo que dan a las empresas en lo que es planes de promoción y prevención. Sin embargo, pues es responsabilidad directa de la organización, de tal manera que si no cuenta con el apoyo de alguna de estas entidades para dictar las charlas o tomar las medidas pertinentes, pues deberá hacerlo en forma directa contratando personal experto sobre el tema. Ustedes habrán escuchado también no solo la norma ISO 45001, que es la que nos compete, sino habrán escuchado hablar también de las OCHAs, OCHA 18001, que en inglés es la sigla de Occupational Health and Safety Management System, y traduce pues exactamente lo que son los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Este es un estándar del Reino Unido que tiene algunas pequeñas diferencias en cuanto a la norma ISO. Hay quienes dicen que ya a la vuelta de 1 o 2 años las OCHAs desaparecerán y quienes tengan la certificación de OCHAs deberán migrar muy fácilmente hacia la norma ISO, que obviamente es de mucho más cobertura, pero en esencia es lo mismo. Vuelvo y digo, una diferencia, por ejemplo, que algunas entidades manifiestan es que la norma ISO, como lo sabemos, está más enfocada a los procesos, mientras que el OSHA está, dicen, más enfocado a los trabajadores. Pero igual, el concepto global es el mismo. ¿Cómo vamos? ¿Se está escuchando y se está viendo bien? Sí, señor. Ok. Sí, porque es que la vez pasada, la webconferencia de la vez pasada, no estaban avanzando las diapositivas. Ahora sí están avanzando por lo que veo. Sí, profe, están avanzando. Bueno, ¿cuáles son los objetivos entonces de la norma ISO 45001? En primera instancia, proporcionar un marco referencial para la gestión de todo lo que son los riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no solo hace referencia a los riesgos, que como bien lo sabemos, los riesgos se generan por la incertidumbre y que se presente algún peligro inminente o algún accidente en la organización, pero asimismo se pueden presentar oportunidades en la medida en que se detecten oportunidades de mejora. Al igual que todas las normas de la ISO, al final vamos a ver que también se contempla el capítulo de la mejora continua, el famoso Kaizen de los japoneses.
Y precisamente ahí es donde estamos hablando de las oportunidades, todas las no conformidades que se llegan a detectar en un proceso de estos, pues se convierten en una oportunidad precisamente para minimizar riesgos, ¿no? Y hacer más eficiente, productivo el trabajo. Por otra parte, prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo de los trabajadores. Y no solo nos referimos a lesiones o deterioro de la salud en forma física, sino también nos referimos a la parte psíquica o psicológica. Estamos hablando entonces de matoneo, de acoso laboral. Entonces, todo este sistema tiene que estar enmarcado cubriendo todas estas eventualidades, que indiscutiblemente son riesgos laborales que se presentan. Y por último, los objetivos tenemos proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Bien lo sabemos que en la medida en que la organización provea a sus empleados un ambiente agradable y seguro, obviamente vamos a tener mucho más productividad. Entonces, obviamente, para tener éxito en la implementación de una de estas normas, no solo se trata de establecer la norma, escribirla y ponerla a funcionar, sino que esto tiene que nacer desde la misma dirección. Entonces, las políticas del sistema de seguridad en el trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, deben de ser compatibles con los mismos objetivos estratégicos de la organización. O sea, desde la misma definición del plan estratégico y los objetivos estratégicos, la misma visión y visión de la organización deben de contemplar obviamente el ambiente laboral y la protección de los empleados. Por otra parte, para obtener el éxito con una de estas, con la implementación de esta norma, tiene que haber una integración perfecta y una articulación en todos los procesos de negocios de la organización. Vale decir entonces que eventualmente uno de los procesos que hay que contemplar es precisamente la implementación de esta norma como uno de los procesos que deben estar articulados dentro de la organización. Los procesos deben de identificar los peligros y controlar los riesgos y asimismo aprovechar las oportunidades. Entonces, en todos los procesos que tienen que ver con el factor laboral, todo el proceso comercial, el proceso productivo, el manejo de inventarios, de logística, todo ello tiene obviamente sus peligros y eventualmente riesgos, principalmente donde hay manipulación de implementos, donde hay manipulación de equipos, allí es donde se ve más palpable esos riesgos. Pero como lo estábamos diciendo, esos riesgos en la medida en que se conviertan, esas no conformidades se pueden convertir, se deben convertir más bien en oportunidades de mejora. Otro factor de éxito, la evaluación continua. Obviamente, para llegar a la mejora continua, tenemos que implementar unos procedimientos que nos permitan una evaluación continua de desempeño, de tal manera que podamos hacer seguimiento al cumplimiento de todas las actividades que tengan que ver con este sistema. Por otra parte, el liderazgo tiene que, como lo decíamos, nacer, la implementación de este sistema tiene que nacer de la misma alta dirección de la organización con el compromiso formal y la responsabilidad de rendición de cuentas. Esto es una actividad que no se debe delegar más bien sin menospreciar pues en cabeza de un gerente administrativo o un gerente operativo, ya que es la misma alta dirección la que se apersone de estos procesos. Indispensable una adecuada comunicación y consulta permanente y participación de los trabajadores. Obviamente, si vamos a establecer un sistema de salud en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, desde el mismo momento en que se diseña y se planifique este sistema, tenemos que contar con la participación de los trabajadores, puesto que son los mismos involucrados. Y debe haber una permanente comunicación de doble vía, tanto de ellos hacia la alta dirección, pero también viceversa, y puntualmente en los casos de actualizaciones o mejoras que se vayan haciendo al sistema. Indiscutiblemente, si hay un compromiso, la alta dirección tiene que procurar destinar los recursos necesarios para
implementar el sistema y para su mantenimiento. Y por último, el cumplimiento de los requisitos legales. No tendría sentido, por ejemplo, implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo si no contamos con la adecuada afiliación de los empleados, como decíamos ahora, a los riesgos profesionales o a la misma EPS. Bueno, al igual que las demás normas, la norma ISO 45001, su modelo está encajado o encasillado más bien dentro del mismo ciclo PHBA, que bien lo sabemos que es planificar, hacer, verificar y actuar. La planeación es una de las actividades fundamentales en cualquier proceso administrativo y más aún en la implementación de cualquiera de estas normas. Se tiene que planear adecuadamente todos los detalles de tal manera que la implementación no sea un fracaso. Una vez planificado, se tiene que proceder en actuar, o sea, implementar cada una de las actividades que se programó para su implementación y, como decíamos, tiene que haber una verificación permanente, una evaluación permanente del cumplimiento de cada una de las actividades que forman parte del proceso. Y una vez verificado, pues tendremos conformidades o no conformidades, y las conformidades se convertirán entonces en planes de mejora, como decíamos, oportunidades. Sin embargo, en esta norma en particular, ya se habla de un marco de referencia adicional o relacionado más bien con el ciclo PHBA, que es este diagrama que estamos viendo en este momento, donde, bueno, cada uno de los números que aparecen allí entre paréntesis corresponde a los capítulos que vamos a ver enseguida. Entonces, en este diagrama que, como decíamos, va de la mano con la PHBA, con el ciclo PHBA, que se mantiene en el centro, como lo vemos allí, pero entonces, como vemos desde la parte de afuera, la parte externa, estamos viendo el contexto de la organización, tanto las cuestiones internas como las externas. Entonces, estamos hablando tanto de la misma organización de la empresa o la misma estructura organizacional como del entorno, y hay que tenerlo en cuenta. Asimismo, entonces luego viene lo que son las necesidades y expectativas de los trabajadores y de las otras partes interesadas. Obviamente, como decíamos, los gestores de este sistema, en su detalle, tienen que estar involucrados indiscutiblemente los trabajadores. Y también, como decíamos, las partes interesadas, los contratistas, por ejemplo. Ellos obviamente, si están involucrados dentro del proceso, pues tendrán que alimentar el sistema con sus necesidades y expectativas. Luego, entonces, pasamos al punto quinto, que es el liderazgo y participación de los trabajadores. Ya no solo hablamos del compromiso de la alta dirección, sino la participación desde el mismo diseño, planeación e implementación de los trabajadores. Luego viene ya la parte propiamente de la planificación de cada uno de los detalles que tiene que ver con el sistema. Luego el apoyo y operación, o sea, como bien lo decíamos, la alta dirección tiene que brindar todos los recursos que necesita la organización para poder llevar a feliz término la implementación del sistema. Todos los detalles que tienen que ver con la operación, tanto de procesos productivos como los mismos administrativos o de apoyo. La evaluación permanente del desempeño, que es la que nos genera obviamente la mejora continua. Y por último, ya el capítulo de mejora. Entonces, todo esto es los resultados previstos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, empecemos por el contexto de la organización. Desde el mismo momento de la planeación hay que definir cuál es el alcance que le vamos a dar al sistema, empezando por las necesidades y expectativas de los empleados y de las otras partes interesadas. Allí precisamente en la imagen vemos un equipo de trabajo que está haciendo una lista de todos y normalmente se hace mediante una medida de un clima organizacional en el cual se establezcan cuáles son los requerimientos, las expectativas, las necesidades que tiene cada uno de los empleados de la organización y puntualmente también podríamos hablar, como decíamos, de contratistas o eventualmente los mismos proveedores.
En la medida en que nuestros proveedores desplacen hacia nuestras instalaciones, a manera de ejemplo, sus empleados, sus operarios para el descargue o apilamiento de los productos nuestros, obviamente también tenemos que velar por la seguridad y salud de ellos. Por lo tanto, deben de estar implícitos dentro del proceso. Y allí vemos también el siguiente punto, las otras partes interesadas, además de los trabajadores. Incluso eventualmente también la misma población circunvecina a la organización. En la medida, por ejemplo, hoy en día, a raíz del reciclaje afortunadamente se ha venido implementando en la mayoría de las organizaciones, son muchos los personajes que o viven cercanos o están cerca de las instalaciones y están permanentemente tratando de utilizar el material de desecho de la organización para un adecuado reciclaje, que se convierte para ellos en su modus vivendi. Entonces, puntualmente otra vez hablamos de las necesidades o expectativas que pueden ser o llegar a convertirse en requisitos legales. O sea, en principio pueden nacer algunas expectativas de los trabajadores, pero eventualmente también pueden llegar a convertirse en requisitos legales. Y por último, dentro del contexto de la organización es importante definir el alcance, tanto en cuestiones internas y externas. Esto que estamos hablando, por ejemplo, de involucrar al personal de los proveedores, a los contratistas o eventualmente a los vecinos, debe de quedar debidamente definido desde un comienzo dentro del contexto de la organización. Bueno, luego el capítulo 5, liderazgo y participación de los trabajadores. Como bien lo recordaremos, este es uno de los puntos que tiene que ver casi con todas las normas ISO que hemos venido hablando, la 9000, la 14001, 9001, 14001 y ahorita la 45000. Entonces, desde la alta dirección tiene que haber un liderazgo, pero asimismo también los mismos trabajadores deben de asumir la responsabilidad por la prevención de lesiones y deterioros de la salud. Ellos mismos son los que tienen que ayudarnos a definir cuáles son los puntos neurálgicos donde eventualmente se presentan los riesgos, formar parte de los comités paritarios que en alguna parte más adelante se mencionan, proveer actividades y lugares de trabajo seguros y saludables por parte de la organización, pero asimismo los mismos empleados a través de este liderazgo que estamos hablando son los que tienen que manifestar a la organización cuáles son los aspectos que hay que mejorar. Políticas y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, compatibles con la dirección estratégica de la organización. Ya lo decíamos anteriormente, las mismas políticas de este sistema tienen que estar debidamente articuladas con todos los objetivos estratégicos y las políticas de la organización. Integración de los requisitos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo en los procesos de negocios. Bien lo decíamos también de que en cada uno de los procesos donde participa el factor humano, indiscutiblemente habrá puntos de riesgo y puntos de peligro, y por eso la recomendación es que la implementación del sistema esté debidamente articulada con los demás procesos de negocios de la organización. Y en este punto, pues obviamente, nuevamente estamos hablando de promover la mejora continua, puesto que mediante la evaluación permanente y el detectar eventualidades de no conformidades se convertirán entonces en mejora continua. Ya lo decíamos también, proveer los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, puesto que si no hay recursos, pues obviamente cualquier programa de estos va a fracasar. Por eso se requiere el compromiso de la alta dirección. Ya lo decíamos, los comités de seguridad y salud, ahí tiene que estar liderado obviamente por los mismos funcionarios. Estos comités no deben de estar manejados por personal directivo, deben estar manejados por personal operativo o digamos de nivel intermedio, de tal manera que no haya, digámoslo así, manipulación ni influencia desacertada de parte de algunos directivos. Hay que minimizar ese riesgo. Y proteger los trabajadores de represalias al reportar incidentes, peligros, riesgos y oportunidades. Pues ya lo decíamos,
Eventualmente, si los mismos empleados o trabajadores no son los que están liderando estos comités, eventualmente va a haber cierto temor a que haya de pronto represalias si se reporta un incidente, si se reporta algún peligro o un riesgo, o eventualmente una oportunidad de mejora. La planificación, el primer elemento de las actividades de cualquier proceso administrativo, en estos sistemas de seguridad, pues obviamente adquiere mucho más relevancia. Entonces es indispensable desde el principio tener en cuenta todas las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Como decíamos, oportunidades de mejora se convierten en oportunidades. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura, edificaciones, equipos, materiales, sustancias, eventualmente sustancias peligrosas, condiciones físicas del lugar, los ruidos, la luz, la humedad, el exceso de calor, el diseño de productos y servicios, eventualmente también se pueden convertir en algún riesgo. Los procesos de investigación de algunas sustancias de pronto peligrosas, desarrollo y ensayos de productos nuevos. Allí indiscutiblemente habrá riesgo en la medida en que empecemos a manipular materiales que hasta el momento no se conocían eventualmente en la organización. Lo que es el montaje de nuevas instalaciones, de estantería, mantenimiento. Incidentes pasados. Coloquialmente se dice que quien no conoce el pasado está expuesto a volverlo a vivir, está condenado a volverlo a vivir. Entonces, si no se aprende de los incidentes pasados, se dejará abierto un riesgo tenaz. Y aspectos como este que es sumamente importante, los trabajadores en otra ubicación. Eso es muy frecuente que la organización tenga que desplazar a sus trabajadores o bien a recoger mercancía o a entregar mercancía a los clientes o de pronto manejar maquilas si eventualmente tenemos un proceso productivo que nosotros no tenemos los equipos en nuestras instalaciones, sino en las instalaciones de otro, de un maquilador, entonces tendremos que desplazar eventualmente a nuestros empleados hasta allá. Y obviamente todo eso hay que contemplarlo dentro de la planificación, precisamente como lo decíamos ahora, el alcance que se le va a dar a la norma. La evaluación de las oportunidades, planes de mejora, para mejorar el desempeño, de eliminar peligros y reducir riesgos. Y también ya lo decíamos, la comunicación y la actualización permanente, que no deben de quedarse solo en la alta dirección, sino tener una comunicación de doble vía, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y horizontal también. El apoyo, entonces no solo se trata de brindar los insumos o los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema, sino que realmente se cuente en forma desinteresada, en forma desinhibida del apoyo de la alta dirección. Primero, en cuanto a recursos, ya lo decíamos, las competencias. Es indispensable que analicemos las capacidades de nuestros funcionarios y en la medida en que detectemos que alguno de ellos no tiene la capacidad para el montaje de estos sistemas, pues hay que capacitarlo. Es fundamental. Y eso iría dentro de la planificación, ¿no? Una adecuada capacitación a todos los funcionarios de la organización, sea que formen parte de los comités paritarios o no, porque como bien lo sabemos, normalmente cambian, se rotan año tras año, entonces todo el personal eventualmente debe estar capacitado. La concientización, no solo de los altos directivos, sino de toda la organización, de que la implementación de un sistema de estos es beneficio mutuo. No solo se trata de mejorar productividad, sino de minimizar riesgos, ambiente de trabajo, mejora continua. La comunicación, tiene que haber un buen apoyo para que estos planes no se queden reservados como algo confidencial, sino que todo lo contrario, sean de conocimiento público dentro de la organización. Y como siempre, estos sistemas deben de tener un proceso de documentación permanente. Todo lo que, las actividades que se realicen día a día,
minuto a minuto dentro de la organización deben de quedar debidamente documentadas y soportadas, de tal manera que en el momento en que se requiera, se pueda hacer la adecuada trazabilidad a algún proceso, algún producto, algún funcionario, de tal manera que podemos llegar a detectar exactamente dónde se originó un accidente y cuáles fueron los riesgos que no se tuvieron en cuenta. Entonces, todo lo que es la trazabilidad se sustenta en la documentación. La operación. Entonces, una vez ya se procede a la implementación, hay que llevar a feliz término todo lo que se planificó de una forma ordenada y con un adecuado control, eliminando peligros y reduciendo riesgos, que al fin y al cabo, como lo decíamos, es el objetivo primordial de este sistema. Tenemos que estar abiertos al cambio. Estos sistemas de ninguna manera pueden contemplarse como algo inamovible en el tiempo. Esto tiene que ser dinámico, el mundo cambia, somos seres humanos, los procesos cambian, la tecnología avanza y todo eso nos lleva entonces a que seamos gestores del cambio. Todo el proceso de compras, como bien lo decíamos, un sistema de estos tiene que ir de la mano, por ejemplo, con nuestros proveedores, puesto que eventualmente si uno de nuestros proveedores hace ingresar a nuestras instalaciones a un funcionario que no tenga la misma filosofía que tenemos nosotros o nuestros funcionarios en cuanto a la minimización de riesgos y seguimiento de una serie de procedimientos y normas para cuidar la seguridad y salud en el trabajo, ahí puede estar el accidente. Entonces, esto tiene que ir de la mano con nuestros proveedores, contratistas también. Y por último, la preparación de respuestas ante emergencias. Tiene que estar debidamente reglamentado cómo actuar en el momento de un accidente. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? No se trata de, como decíamos, de salir corriendo ni de asustarse, sino precisamente, en primera instancia, cuidar, procurar la salud del accidentado, enseguida avisar a los estamentos que deben de conocerlo, conocer del accidente y luego sí entonces trasladar a la persona a un hospital o al centro de salud más cercano si se llega a requerir el caso. Noveno, la evaluación del desempeño. Como lo veníamos diciendo, esto tiene que ser permanente. Esto no se trata de hacer una auditoría al final del año, a ver cómo está funcionando el sistema, ni una vez al mes. Esto tiene que haber un seguimiento permanente. Entonces, dentro de los mismos, por eso decíamos, dentro de los procesos que se implementen en la organización y se documenten, tiene que estar debidamente concebido este sistema también de seguridad y salud en el trabajo y articulado con todos ellos. De tal manera que en el momento en que se esté registrando cada una de las operaciones, también de una vez se tome la información para la medición y análisis y evaluación de cada una de esas actividades. Y así es la forma de poder detectar en tiempo real las posibles desviaciones y evitar los posibles accidentes. De todas maneras, como decíamos, tiene que haber una auditoría interna que tiene que ser planeada, tiene que haber unos programas de auditoría permanentes, definir criterios y alcance y seleccionar auditores objetivos. Bien lo sabemos que eventualmente puede que haya sesgo de alguno de los auditores hacia alguna persona o hacia algún departamento o hacia algún proceso que puede acabar con la objetividad y obviamente atentar contra el éxito de un sistema de estos. Entonces tenemos que procurar y asegurarnos que las personas, los auditores puntualmente, sean personas objetivas. Y obviamente los resultados de la auditoría no se pueden quedar en manos de la misma auditoría, sino que tiene que fluir hacia arriba de tal manera que lleguen a las manos de la dirección, tanto las conformidades como no las conformidades. Las no conformidades para convertirse en planes de mejora, pero también las conformidades para eventualmente hacer reconocimientos o motivaciones especiales a quienes estén realizando en forma adecuada su labor. Y por último, al igual que las demás normas, tenemos el capítulo de mejoras. Entonces, permanentemente, y ahí tenemos la imagen del Kaizen, que como lo decíamos la vez pasada, es la filosofía japonesa que nos lleva a cuestionarnos todos los días cómo podemos hacer mejor lo que hicimos ayer. Todos los días podemos mejorar en algo.
Entonces, allí viene la información permanente de las no conformidades con su respectiva acción correctiva. Y eso es lo que nos lleva a la mejora continua. También, como lo decíamos la vez pasada, si no hay mejora continua, cualquier sistema de estos tiende a desaparecer. Bueno, básicamente de esto se trataba la primera parte de la webconferencia, que no es otra cosa que un resumen de los documentos que algunos de ustedes he visto que ya han venido repasando dentro de la documentación que se les ha compartido en la plataforma. Quisiera en este momento tener alguna retroalimentación, preguntas sobre alguno de los aspectos que tocamos. Profe, en el momento no quedó muy clara, bien explicada la norma como tal en sí. Pues en el momento no, preguntas ya sería como de la tarea, pero pues más adelantico me imagino que la tomamos. Ok, hoy quiero también, aprovechando la webconferencia, que miremos la cartilla, la guía de actividades para de una vez aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener. La rúbrica y la guía de actividades. ¿Ya la están viendo? Sí, señor. Ok, Ay, sí, ok. Para nosotros como tutores o directores de estos cursos, es muy importante que ustedes manejen estas guías en forma detallada. En la medida en que ustedes sigan las instrucciones que allí se plantean, facilita la labor de todos, porque podemos ser mucho más ágiles en la misma calificación y retroalimentación que ustedes necesitan de su actividad. Entonces, hemos visto que algunos de ustedes de pronto ven algunos de los puntos que se mencionan allí como de pronto demasiado minucioso. Por decir algo, se pide una redacción de mínimo 5 renglones. Hay quienes ponen un renglón, pero asimismo también hay algunos que sacan 5 hojas. Entonces, esos 5 renglones son una propuesta de un tamaño apropiado para resumir en 5 renglones un concepto que uno ha apropiado. En un renglón normalmente no se puede hacer. O cuando se dice, haga los comentarios a 3 preguntas o a 5 preguntas de sus compañeros. Hay algunos que dicen, yo para qué voy a contestar a 5, voy a contestar una nomás. Eso obviamente también les lleva a una mala calificación. O los trabajos colaborativos. Eh, he visto también que tal vez por una recomendación que se ha hecho, ustedes han venido reuniéndose por WhatsApp con sus compañeros, que de pronto es más ágil también el proceso. Pero tienen que tener en cuenta, como yo se los hice ver, que el WhatsApp no es un medio institucional. Por lo tanto, lo que ustedes escriban y compartan en el WhatsApp, no queda la evidencia en la plataforma. Entonces, está bien que se valgan del WhatsApp para agilizar los trabajos colaborativos, pero todo eso, una vez lo culminen, deben de subirlo a la plataforma y a los foros. Porque por decir algo, si alguno de ustedes comparte en el WhatsApp lo que estábamos planteando ahorita, de dos preguntas que tiene que escribir cada uno, y se conformó con subirlo al WhatsApp, pero no lo subió al foro. Uno como docente queda loco. Entonces, la recomendación es que si van a adelantar el trabajo en el WhatsApp, suban todo lo que hagan allá. Bueno, no todo lo que hagan allá, sino los productos finales de producto de esas reuniones, que lo suban también a los foros de tal manera que quede documentado cada una de las cosas que ustedes hagan. Entonces, puntualicemos lo que hay que hacer en esta oportunidad. En primera instancia, los roles que deben de seguir manejando son los mismos que definieron desde el principio de la actividad con la fábrica de dulces.
Vi que en la segunda actividad hubo alguna confusión al respecto, pero ya en esta tercera actividad que ya se terminó de calificar hoy, ya asumieron su labor o bien el proceso productivo o manejando inventarios o la gerencia o planeación. Entonces veo que ya se personaron cada uno de sus roles dentro de los diferentes procesos en la organización. Eso está muy bien. Entonces, una vez ustedes lean la guía y los diferentes documentos que encuentran en la plataforma, entonces lo que se pide es, acordémonos que aquí se califica alguna actividad personal individual, pero la fundamental es el trabajo colaborativo. Es fundamental que desde el principio, las primeras semanas, ojalá, de cada una de las actividades, o sea, ya estamos tarde, alguno asuma el rol, aparte de manejar algunos de los procesos, algunos se encargue de la consolidación del trabajo. Y de tal manera que esa persona es la que vaya verificando que todos los aportes de sus compañeros queden incluidos en el trabajo. Y si alguno está colgado, no está por demás un mensajito, una motivación, de tal manera que lo ideal sería que los 5 miembros del equipo participen. Bien lo sabemos que cuando alguno se queda colgado, eso ya de por sí tiene algún inconveniente con el grupo. Entonces, lo mejor es que tratemos siempre de involucrar a todos los miembros, a los 5 elementos dentro del trabajo colaborativo. Entonces, la actividad, la individual, hay que hacer una entrevista con un experto en seguridad y salud en el trabajo. Ahí está muy claro, se recomienda que sea un familiar, amigo, compañero de trabajo conocido, que trabaje en una empresa que tenga implementado un sistema integrado de gestión o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El entrevistado entonces debe responder las siguientes preguntas, ahí están puntualmente. ¿En qué consiste el sistema? ¿Para qué se implementa? Pasos para implementarlo. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué son los riesgos asociados? ¿Cómo se pueden prevenir o mitigar? ¿Cuál es el aporte y el cumplimiento de los objetivos? Ahí tenemos F preguntas, 2, 4, 6 preguntas que nos debe responder la persona. Esa entrevista debe quedar grabada, no necesariamente en un video, pero sí en una entrevista grabada que lo pueden subir en un podcast. Ahí está, puede ser en SoundCloud, que es una página apropiada para esto, y posteriormente compartirlo en el foro para que sus compañeros y el mismo tutor lo podamos escuchar. Ahí están las instrucciones. En YouTube hay una instrucción de cómo utilizar la plataforma SoundCloud. Y luego, después de eso, entonces viene el trabajo colaborativo. Entonces, con la suma de los 5 entrevistas de los compañeros, escoger por lo menos 3 peligros asociados a seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Con la descripción del riesgo y acciones a implementar. Ahí hay un formato, el proceso que se está manejando, el tipo de peligro, la descripción del peligro, el riesgo y la acción a implementar, obviamente para minimizar ese riesgo. Ese formato obviamente hay que utilizarlo. También hay algunos que colocan la misma información, pero no en el formato de tabla, sino lo ponen hacia abajo. Por favor, sigamos la instrucción porque eso nos facilita la calificación. Luego, diseñar un indicador relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como bien ustedes ya en el proceso, los 2 procesos anteriores han manejado indicadores, el nombre del indicador, la meta, que es lo que se persigue, y la periodicidad. Por ejemplo, indicador minimización o número de accidentes, la meta, 0, algo bien ambicioso. Bueno, no hablemos 5 accidentes en el año. La periodicidad anual. ¿Y cuál es la fórmula? Pues será número de accidentes totales dividido sobre, qué sé yo, sobre el número de empleados para calcular el porcentaje de funcionarios accidentados, podría ser, ¿no? Y luego el listado de los numerales de la norma ISO aplicables al proceso que se elige a trabajar. Compilación de los aportes individuales y el aporte grupal. Y el envío del trabajo.
Entonces, todos los aportes individuales, todas las grabaciones tienen que ir dentro del documento final. Y cada uno de ustedes debe de escoger de su grabación por lo menos 3 peligros asociados. Entonces, o sea, esta tablita, cada uno de ustedes deberá hacerla con base en la entrevista que realizó. Y por lo tanto, dentro del trabajo deben de estar todos. Cada uno, el podcast, los 3 peligros asociados y el indicador. Y enviar el trabajo colaborativo. Fíjense que en esta oportunidad es más sencillo. Lo complejo allí es ubicar a la persona, reunirse con ella, ojalá antes de, con el propósito de que sepa y esté documentada sobre lo que le vamos a preguntar, de tal manera que no vayamos a perder tiempo o tener que hacer 2 o 3 sesiones con la persona para que nos pueda colaborar eficientemente con la entrevista. Bueno, preguntas entonces en cuanto a la guía de actividades. Por mi parte no está claro. Compañera, siga. Gracias. Estimado, lo que pasa es que, bueno, en alguna parte de la guía se nos dice, bueno, toca pues que la persona entrevistada pues manifieste los años de experiencia y todo eso. Entonces, quería preguntar si hay algún inconveniente de que pues esta persona solo tenga pues meses de experiencia, apenas acaba de empezar a trabajar. Yo sé que lo más ideal sería pues que encontrar una persona pues con experiencia y porque tiene mayor conocimiento en el campo, pero pues si a nuestro alcance está una persona que apenas está empezando en esta actividad, quería pues preguntar si hay algún inconveniente o simplemente pues esta persona también nos puede colaborar. Lo ideal sería, como tú misma lo dices, conseguir a alguien ya con buena trayectoria con el sistema. Lo ideal. Pero si eventualmente no tenemos más, por decir algo, tenemos el tío que está trabajando en el cargo, pero apenas lleva 2 meses, pues toca echarle mano a él. Y como te digo, eventualmente reunirse con ellos antes, de tal manera que tú le comentes cuál es el objetivo de la entrevista y cuáles son los temas que se le van a preguntar, de tal manera que él tenga también la oportunidad de documentarse sobre aquellos aspectos que no están muy bien, que su experiencia no le permite manejar adecuadamente. Démosle esa oportunidad que se documente de tal manera que le saquemos el mejor provecho a la entrevista. Ok, estimado. ¿Listo? Sí, quisiera, bueno, ya espero que termine y igual estoy redactando un correo, entonces no sé si espero pues la respuesta al correo o podemos tratar un temita acerca de la calificación anterior acá No, o no, en espero. cuanto a la calificación, sí, como son temas puntuales, mejor escríbemelo al correo y por ahí mismo te responda. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces si no tenemos más, en estos momentos ya damos por terminada la reunión, entonces yo subo la grabación y recomendación que no dejemos para última hora. Y más ahorita que ya estamos en festividades de diciembre. Si no estoy mal, el plazo máximo es el 31 de diciembre. Con seguridad que si lo dejamos para esa fecha, vamos a tener inconvenientes para subirlo. Entonces, programémonos para poder subirlo con la adecuada anticipación. ¿Listo? Profe, otra pregunta Sí, antes de finalizar. Por señora. ejemplo, yo nunca he hecho algo así, o sea, sí he usado de pronto grabadores de voz y todo eso, pues, pero yo, ¿no? Para yo. Entonces, ¿alguna herramienta que usted recomiende para poder entonces realizar este punto? Tú lo puedes hacer en el mismo celular. Sí, pero por ejemplo, en mi caso, la persona que yo busque no está aquí, está en otra ciudad. Entonces, ¿cómo sería? ¿Será Bueno, que no, yo puedo también. grabar un audio? Sí, claro. Hay aplicativos que te permiten grabar las llamadas. Ok. Ya sea por WhatsApp o directamente en el celular. Entonces, en Play Store
si es que con el Android, ahí buscas un aplicativo para grabar llamadas. Y la recomendación, al igual que lo estamos haciendo nosotros, y así se debe hacer siempre, se le advierte a la persona antes de empezar a grabar, que se autoriza la grabación de la conversación. Sí, señor. Entonces busca en Play Store el aplicativo. Espérate, yo entro aquí de una vez y te buscamos aquí. Voy a poner grabación de llamadas. Grabación de llamadas. Ahí, por ejemplo, hay una que se llama Call App. Yo la he usado y es buena. Eso sí, ocupa mucho espacio del celular, pero eventualmente la puedes montar para el ejercicio y luego la desmontas. Que incluso también es un aplicativo a nivel personal cuando de pronto tiene algún problema uno de llamadas que no quiere recibir, o en fin, o que le estén haciendo algún matoneo o alguna cosa, entonces uno puede utilizarla para ese tipo de cosas. Ahí veo varias, autograbadora, grabador de llamadas, grabada, en fin. La que yo he usado es Call App. Y es buena. Listo, profe. Ya sería entonces cacharrear dónde se debe subir y todo ese rollo. Correcto. Muchas gracias. Bueno, entonces si no hay más por el momento, feliz noche y nuevamente la recomendación de que no dejemos para última hora. ¿Ok? Vale, igualmente. Bueno, gracias. Feliz noche, que estén bien.